Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros en esta entrega de hoy que nos permitirá conocer del sector privado hondureño, de los inversionistas, la postura que se adopta tras la reunión que se produjo de forma privada entre el presidente Donald Trump y el presidente Nasri Afura este fin de semana en Mar-a-Lago, estado de la Florida. ¿Qué bueno trae para el país este contacto con el gobernante del principal socio comercial de nuestro país? ¿Hasta dónde esta coyuntura que se presenta después de más de 40 años? Hablando estrictamente de una relación entre gobernantes de Honduras y Estados Unidos, porque para un acercamiento en la dimensión que ha tenido el presidente Trump con el presidente Afura, debemos remontarnos a 1983 en la administración de Ronald Reagan y Roberto Suazo Córdoba, donde existió camaradería. Hoy es la tendencia que se marca. Y justamente vamos a hablar de eso y de la coyuntura, insistimos, que se puede aprovechar por parte de Honduras, porque este ha sido un primer contacto en apenas 10 días de gobierno de Nasri Afura y la posibilidad abierta que en los próximos días ya la cita sea en la Casa Blanca para la firma de acuerdos, para compromisos bilaterales, porque insistimos, la reunión de este fin de semana ha sido un contacto personal, algo privado entre el gobernante Trump y Afura. Presento a nuestros invitados de hoy para desarrollar el tema, los empresarios Emín Jorge Abufele, expresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, y don Santiago Ruiz Cabús, expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. A ambos buenas noches. ¿Qué les deja este primer contacto a ustedes como inversionistas? Don Emín, buenas noches. Buenas noches, don Rosendo. Muchas gracias por invitarnos a su tan prestigioso programa. Igual un saludo a Santiago. Eso para el sector privado es bastante motivante ver la relación que el presidente Afura en tan poco tiempo está logrando con el presidente Trump y su administración. Recordemos de que cuando él viajó a Washington a mediados de enero como presidente electo, tuvo reuniones muy importantes con el secretario de Estado, con el secretario de Guerra, con el Departamento del Tesoro, con el USTR, que es quien administra los tratados de libre comercio, en este caso con Honduras, el Departamento de Comercio igual. Entonces fue una gira bastante productiva y que a menos de 10 días de gobierno ya se reúna con el presidente Trump en la residencia de él en la Florida, obviamente manda un mensaje de bastante confianza y de apoyo a la gestión que él va a hacer estos 4 años. Es importante tener claro que Estados Unidos en todo sentido es nuestro principal socio. Desde el punto de vista del turismo, la mayoría de los turistas que vienen a Honduras son de Estados Unidos. Vemos el sistema de cruceros en Roatán. Eh, Más de 2 millones de hondureños viven en Estados Unidos. Básicamente casi el 20% de la población de Honduras vive en Estados Unidos. Nos envían casi 10 mil millones de dólares en remesas. Es nuestra principal fuente de divisas. Es nuestro principal mercado de exportación. En temas de seguridad nacional es nuestro principal aliado. Entonces, en todos los aspectos de la vida nacional, Estados Unidos es nuestro principal socio. Entonces, sí, evidentemente nos alegra mucho la visita y los temas que ellos discutieron, que el presidente Alfura ayer en sus entrevistas en los medios de comunicación, tanto en Estados Unidos como acá en Honduras, fue bastante amplio. Entonces, sí sentimos mucho optimismo en el sector privado. Usted ya escucha a la gente reactivando sus proyectos, queriendo invertir en el país y generar ese empleo que tanto el país necesita. Muy bien, don Santiago Ruiz, usted fue presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. ¿Cómo lograr fortalecer esta relación con los Estados Unidos ahora que justamente se abre esta posibilidad para la inversión con capital fresco estadounidense en Honduras, que fue lo que tanto se añoró en los últimos 4 años para alcanzar verdaderos procesos de crecimiento económico estable a nivel de país? Buenas noches nuevamente.
Buenas noches, Rosendo y Emín. Es un gusto compartir esta noche con ustedes. Realmente es sumamente positivo lo que esta reunión preliminar que tuvo el presidente, privada, por cierto, abre una expectativa enorme para poder atraer inversión al país. Creo que una vez que se sienten los equipos de trabajo debería estar como premisa el tema de los aranceles. Si se logra mejorar esa posición de bajar los aranceles en productos que son sumamente sensibles para el país, creo que va a haber una inversión bastante fuerte en esos campos y se puede ampliar a raíz de la confianza que está generando el hecho de que Honduras puede ser un socio tanto comercial como políticamente confiable para Estados Unidos. El ambiente creo que se ha mejorado ostensiblemente y hay una posibilidad que yo creo que el país no debe de desaprovecharla. Sí, ¿cuáles son las áreas, don Santiago, en las cuales la administración AFURA deberá potenciar con el sector inversionista local también, no para competir desde luego a nivel de Estados Unidos, pero sí para mejorar los niveles de exportación de los productos que históricamente hemos enviado nosotros, hablando de el café, la palma aceitera, ver la posibilidad de la carne de pollo que está dentro de las propuestas que se han venido manejando, el tema de la maquila, de los arneses, solo para citar algunos productos. Primero, Chendo, creo que tenemos que recuperar lo que perdimos. En los últimos 2 años perdimos una gran cantidad de empleos, sobre todo en el sector exportador de manufactura, y creo que eso es imperativo con el tema de los aranceles. Si se logra bajar a ponernos competitivos como está Guatemala y El Salvador, creo que se resuelve parte del problema. Después, ¿a qué sectores le vamos a apostar para potencializarlos y qué acuerdos internos vamos a tener para qué sectores vamos a impulsar para generar empleo y generar actividad económica? Tiene, por ejemplo, el tema de los camarones, que una decisión ideológica que no le trajo ningún beneficio al país, que se afectó un sector y una región del país que genera divisas y que generaba estabilidad social. Creo que poco a poco se van a ir recomponiendo las cosas y la agenda que deberían de tener los equipos técnicos de Honduras, que deberían poner su mejor gente para negociar con Estados Unidos, debe de ir en esa vía. Este es un punto fundamental. ¿Quiénes van a ser los miembros de los equipos técnicos para los acercamientos, partiendo que el presidente AFURA en un primer contacto como gobernante electo, recordamos, ya habló con Marco Rubio? Hay muchos temas que se canalizan por la Secretaría de Estado, el tema de la seguridad, que ya lo habló también, el tema migratorio, por supuesto, que va a ser fundamental, y sin apartarlo de la inversión. Una inversión que, insistimos, se vio en franco deterioro en los últimos años por los acercamientos que fuimos a otros países. ¿Cómo plantear con estos interlocutores ante Estados Unidos que somos un país de respeto a las leyes? El país ya, con la visita del presidente, como presidente electo y ya como presidente en esta última reunión, el camino lo ha allanado. O sea, se ha reunido al más alto nivel con los funcionarios de más alto nivel del gobierno, ya los conoce, ya tuvo esos contactos. Creo que ahora va a ser el momento de llevar propuestas concretas de qué es lo que el país propone, valga la redundancia, en un ganar-ganar. El país necesita inversión, eso estamos claros. Parte de cómo mitigar la inmigración es generando oportunidades de empleo en el país. Y en eso creo que
hay todos los argumentos válidos para proponerlo, de que si usted amplía ese horizonte de concreto para que la gente pueda tener ingresos, la gente no se va porque quiere irse. Creo que el tema de empleo es uno, y un tema en que nos pueden ayudar mucho es el tema de seguridad. Seguridad y empleo creo que es lo que hace que la gente migre del país, y creo que por ahí deben empezarse este tipo de negociaciones. Seguridad y Estado de Derecho. Esto, licenciado Emin Jorge Bufele, lo han venido reclamando no solo para los inversionistas extranjeros, como parte de ese capital que se reclama para la presencia y el desarrollo del país, sino del empresario hondureño, que muchas veces se vieron vulnerados. Y ya no solo fue un tema del Valle de Sula, recordamos, sino en gran parte del país por el tema de la ocupación de tierras privadas por parte de particulares. ¿Cómo esperan llevar una buena relación entre inversionista local y externo con el gobierno en esta área de tanto conflicto? Lo que vemos es a un presidente muy enfocado, y eso obviamente lo que tiene el optimismo en la generación de empleo. Él lo ha repetido varias veces que papá Estado no tiene la capacidad para generar todo el empleo que el país necesita, que necesita que sea el sector privado quien lo haga. De hecho, cuando usted se reúne con él, eso es lo primero que él le pide. O sea, por favor, inviertan, generen empleo. Eso obviamente viene a facilitar toda la gestión de parte del sector privado. En el tema del Estado de Derecho, creemos que él lo tiene muy claro. Si usted analiza las principales potencias del mundo, cada una tiene razones por las cuales se ha desarrollado, pero hay un común denominador, hay algo que se repite consistentemente en cada una de esas economías desarrolladas, y es el Estado de Derecho. Cuando existe un Estado de Derecho, las inversiones prosperan y los países prosperan. Tenemos la plena confianza de que en este gobierno vamos a tener ese apoyo, de que las decisiones y el actuar del Estado sea en función de ese respeto al imperio de la ley. Si usted analiza lo que es la Declaración de los Derechos Humanos de parte de las Naciones Unidas, uno de los elementos que contiene el listado de los derechos humanos es el derecho a la propiedad. Usted trabaja para eso, para tener su propiedad. Y cuando en un país no se respeta la propiedad privada, no avanza. Honduras, que tiene una gran vocación de exportación, imagínense en el tema de la palma africana, no puede ser que haya habido momentos el año pasado en que nosotros tengamos que importar aceite para procesarlo aquí en Honduras, cuando nosotros tenemos un potencial enorme de exportación de aceite de palma africana. Lo hemos visto en temas de vivienda social, que son tan esenciales. Entonces, sí tenemos la confianza de que este gobierno va a tomar muy en serio ese tema de respeto a la propiedad privada. Son más de 60,000 hectáreas, Rosendo, de que al día de hoy están invadidas y que necesitan de solución. Pero volviendo al tema de Estados Unidos, sí creemos que lo que se logró abrir el día de ayer, el día sábado, perdón, es importante en el hecho de que se abran y se establezcan mesas de trabajo que van a ser aquí en Tegucigalpa, entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Honduras. Confiamos que se va a permitir la participación del sector privado hondureño como dolientes para poder plantear aquellos productos que son esenciales para nuestra economía. Por ejemplo, Guatemala, cuando usted analiza el listado de los productos que Guatemala puede exportar ahora sin los aranceles recíprocos del 10%, es un listado muy diferente al de El Salvador. Es decir, que cada país plantea y establece lo que necesita. Y de igual forma, los requerimientos de Estados Unidos hacia Guatemala y hacia El Salvador tienen algunos elementos en común, pero también tienen elementos diferenciados. Otra referencia que tenemos que usar nosotros es México. México sí tiene la ventaja de que la gran mayoría, la inmensa mayoría de sus productos que están amparados en el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá siguen gozando de un arancel cero, que no es en el caso de Honduras. En nuestro país todos los productos están sujetos al 10%, y los aranceles los arneses tienen un arancel mayor, y los productos del aluminio todavía un producto aún mayor, un arancel mayor. Entonces sí es importante
que en este proceso podamos plantear y llegar a acuerdos sobre aquellos productos que son de mayor interés para Honduras. Por ejemplo, el sector textil, si creemos que se va a resolver rápidamente. Estados Unidos lo que usa como criterio es, ¿se produce o no se produce en Estados Unidos? En el caso del café, el banano que no se produce, usted entra sin el arancel del 10%. El segundo criterio es, ¿se produce suficiente en Estados Unidos o no? Por ejemplo, la piña, que lo produce en estados como Hawái, no se produce suficiente en Estados Unidos, se lo permiten que lo exporte sin el 10%. El tema está cuando Estados Unidos cree que puede autoabastecerse. Entonces sí va a ser un proceso de negociación, entendiendo que el otro tema de peso para Estados Unidos es el tema migratorio. Y un hondureño que trabaja el campo en Honduras no está en Estados Unidos. Un carpintero que trabaja en Honduras no está en Estados Unidos. Entonces, entre mayor empleo genere en nuestro país, menos posibilidades de que este hondureño emigre a otro país a buscar oportunidades. Entonces, y siendo el campo uno de los sectores que más empleo genera, son más de 800,000 personas que trabajan ahí. El año pasado se exportaron más de 700 millones de dólares entre frutas, vegetales, mariscos, azúcar a Estados Unidos, más el café. Entonces, sí es un momento importante para llegar a acuerdos con el gobierno de Estados Unidos para poder competir no solo con Guatemala y El Salvador, sino que también con México, que comparte frontera con Estados Unidos. Muy bien, hago la pausa y cuando retorne vamos a revisar el tema de la inversión en el sector agrícola. Santiago es un experto en eso. ¿Cómo deberá plantearse para que esa generación de empleo se vuelva efectiva y en parte también llegue a oídos de la administración Trump que muchos que se fueron indocumentados para los Estados Unidos se están quedando en Honduras en una eventual apertura de nuevas plazas en el país? Ya lo revisamos después de la pausa. Nos han dicho históricamente que somos un país con vocación agrícola, que tenemos capacidades para abastecer todo el mercado centroamericano si producimos la tierra, si logramos el aprovechamiento de las precipitaciones, si producimos, en resumen. ¿Cuáles son las capacidades que hoy tenemos, don Santiago Ruiz? Y si hay incentivo para ustedes, ¿hasta dónde podemos llegar en este sector tan sensible y a su vez tan eficiente si lo aprovechamos? Rosendo, los mercados naturales nuestros y más importantes, Centroamérica primero, porque es más fácil, más accesible, con menos requisitos y bien conectado. Después Estados Unidos, que es el tema que estamos hablando, y el mercado europeo. Y el café es a nivel mundial. Muchos de los productos que exportamos, por ejemplo, vegetales orientales, ocra, melón, sandía, son productos que se exportan en ventana, o sea que no afectan al productor norteamericano porque se exportan cuando tienen estas grandes heladas como las que hemos visto en las últimas 2 semanas en ese país. Entonces, el melón todavía tiene un arancel del 10%. Creo que fácilmente debería de poder ser negociado ese tipo de producto porque es un ganar-ganar, gana Honduras y gana el consumidor norteamericano que va a tener la disponibilidad del producto. Y creo que para generar empleo, potencializar estos productos ya exportadores y consumo nacional es sumamente importante. Y a la par de esto, creo que el país pudiera negociar por el expertise que nuestra mano de obra tiene en esas actividades, además de construcción, negociar visas temporales. Que el hondureño vaya, trabaje 6 meses en Estados Unidos y trabaje en Honduras los otros 6 meses en agricultura, por lo menos de exportación, en esa ventana. Entonces, yo creo que hay un sinfín de oportunidades en los sectores agrícolas, que es lo que el país tiene, mano de obra no calificada, que puede encontrar un espacio si se logra en qué sectores apostarle. Tiene usted, por ejemplo,
producto desconocido en el país y que no ha sido apoyado. De Quimistán, Santa Bárbara a Cuyamel, por todo el norte de Santa Bárbara, es una zona en que se produce cardamomo. Un cultivo que nadie le ha parado bola. Es 100% de exportación, pero se va para Guatemala a no haber en el país políticas públicas para este tipo de insertar nuevos productos en mercados que podamos nosotros dominar. Exportamos un promedio en estos productos, decía don Emín Jorge, 800 millones. ¿Cuáles son las capacidades que se podrían tener si tenemos todo el aprovechamiento del caso que va por una tenencia legal de la tierra, seguridad, y aquí hablo de seguridad ciudadana, en cuanto a protección para que no vengan las invasiones, acceso a recursos frescos con tasas de interés manejables? ¿Hasta dónde podíamos llegar, Santiago? Yo diría, Rosendo, que en esto no hay un límite. O sea, mientras usted logre esos factores que limitan la producción, sobre todo el de seguridad jurídica, el país, la gente va a invertir y van a venir inversionistas al ver esas posibilidades. El mercado norteamericano está a un pasito nuestro. Esa competitividad geográfica no le sacamos realmente el provecho que debería de tener. En el mercado regional, el país tiene muchos productos que los pueden insertar ahí. Lo que pasa es que el tema de tramitología, inseguridad en tenencia de la tierra, inseguridad personal, todo eso le genera un clima de que la gente retrae la inversión, y la inversión extranjera obviamente no viene. O sea, yo creo que las posibilidades son, el límite no hay. O sea, creo que los hemos tenido son limitaciones. Por ejemplo, productos financieros, si le vamos a apostar a un sector, generemos productos financieros que hagan que esa actividad pueda florecer y pueda desarrollarse. Sí, hay otro punto que aquí usted lo planteaba, el tema de las aduanas, que ese es un factor clave también en el tema de despachos. ¿Cómo aprovechar todo esto en el tema de agilizar los despachos? Que no hay que venir a Tegucigalpa para poner en marcha todo, sino que allá ustedes que están en el Valle de Sula lo puedan realizar, que el que produce café en el Paraíso haga el despacho íntegro desde el momento que sale y no ir con esa tramitología que tantas y tantas dificultades nos han generado históricamente. Don Santiago. Rosendo, el tema de tramitología y problemas en aduanas realmente lo que hace es encarecer los productos para el consumidor hondureño y limita las posibilidades de ser competitivo al exportar. O sea, toda esa tramitología que el contador vista no está, que el que va a hacer la inspección de CEPA tampoco está hoy, que lo dejan para la otra semana y tiene que pagar sobre estadía en el puerto. En la doble vía de exportación e importación es un dolor de cabeza. Y no solo es aduanas, implica todo lo que tiene que tener un permiso. La tramitología se convierte en un obstáculo reteniendo competitividad para el país. El presidente Ascura, creo que hay que felicitarlo porque creo que está nombrando un gabinete con personas técnicas y que conocen el área en que están. Y en este tema comercial ha prometido al sector empresarial de Honduras para poner oficinas donde todo este tipo de trámites se logren resolver en San Pedro Sula para todo el área de influencia, que la mayor parte está cerca de Puerto Cortés, poder resolver estos problemas sin tener que ir a Tegucigalpa, que le dicen vuelva la otra semana.
Emin Jorge, sacar el gobierno de Tegucigalpa puede contribuir hasta cuánto en este proceso de trámites e incluso hasta en la generación de empleo, porque se vuelve más pronta la entrega. Y estamos hablando ahora mismo de Puerto Cortés, que es el gran centro de despacho de los productos nuestros, pero ahora introduzco el sur también, porque no hay que olvidar ese gran puerto de San Lorenzo y de Necán que ha estado dormido, y es otra zona también donde se pueden aprovechar los despachos, sobre todo para los países asiáticos y para estados como California, que también son de los grandes consumidores en Estados Unidos. Usted lo está viendo incluso en el gobierno de Estados Unidos. El presidente Trump anunció al inicio de su segundo mandato un proceso de simplificación administrativa, en donde él estableció que por cada regulación nueva tenían que eliminar 10, y después lo ha ido incrementando a mucho más. Él está claro de eso, del costo que tiene para las empresas, todo el tema de tramitología. Aquí en el sector exportador, dependiendo del producto en que está, el costo administrativo de administrar una exportación puede llegar a ser un 30%. Entonces sí es importante que el gobierno siga esa misma línea de simplificación administrativa, de tal manera de que los procesos sean mucho más automatizados y que los requisitos sean aquellos que realmente el Estado necesita para llevar sus estadísticas y sus controles. Entre más exporte Honduras, el mismo Estado se beneficia. Entonces ahí tenemos que estar de acuerdo en que la simplificación administrativa se vuelve esencial. Y si además de eso usted la puede llevar donde está el sector productivo, como es el caso de la zona norte, mucho más bienvenida. En el gobierno anterior al anterior, se implementó ese proceso y daba muy buenos resultados, había bastante agilidad. Creo que se debe de retomar para facilitar el trabajo de las empresas, particularmente exportadoras. Nuestro enfoque debía estar no tanto en la parte administrativa, sino que cómo ser más eficiente, porque estamos compitiendo con otros países. La calidad de nuestros productos, el tiempo en que llega desde nuestro centro de producción hacia Estados Unidos. En la parte marítima es bastante avanzada, son 3 días lo más a la Florida y casi lo mismo, un poco menos, un poco más a lo que es Texas, a lo que es el Golfo de América, pero sí necesitamos que entonces en la parte administrativa bajar esos costos para poder competir. Y creemos que va a haber el ambiente, por lo que he mencionado anteriormente, de que es un gobierno muy enfocado, afortunadamente, en la generación de empleo. Y cuando se plantea el tema de generación de empleo, bueno, con áreas dormidas que nos han dicho los expertos, como el tema agrícola, ¿qué otros sectores se deberán potenciar? Sobre todo porque hablan de una reducción del aparato del Estado, que va a dejar algunos desempleos, o quizás muchos, pero existe la posibilidad de encontrar alguna mano de obra ya certificada que perfectamente se pueda absorber. ¿Cuáles serán esas capacidades, Emin? Por ejemplo, Rosendo, lo que es dar un paso más adelante en las capacidades tecnológicas de Honduras. Hemos hablado de la parte agrícola, que es la más básica, está la parte textil, que es la primera escala en la exportación de manufactura, pero ya dar un paso más adelante, que es lo que se ha venido haciendo con los arneses. Si se logran acuerdos con el gobierno de los Estados Unidos en cuanto a la exportación de arneses desde Honduras, se pueden crear en estos próximos 4 años, según lo que hemos conversado con las empresas exportadoras, 50,000 empleos. Pero lo importante del tema de los arneses es que son empleos bastante bien pagados. Sí se necesitan unas habilidades especiales y conocimientos especiales que hace de que los sueldos sean sustancialmente mayores a lo que es el salario mínimo, además de las divisas que genera para el país. Y ya nos va llevando a una plataforma un poco más avanzada. El mismo presidente Afur, en su reunión con el presidente Trump, hablamos de inversiones en inteligencia artificial, que eso también ya lo lleva a un nivel todavía más alto. Y Honduras tiene un enorme potencial porque tenemos gran capacidad para generar energía eléctrica a precios competitivos. Si hay una apertura de mercado donde los generadores le puedan vender
a los grandes consumidores y llegar a acuerdos de largo plazo y que con esto se puedan traer empresas de alta tecnología como inteligencia artificial, viene a dar un paso bastante importante, ya casi que no es un paso, sino que es un brinco. Y Aquí, esas son, sí, perdón, Emin, que lo interrumpa. Aquí hay un punto clave y me gustaría su opinión y la de Santiago, y tiene que ver con este tema de servicios, que es fundamental porque pinta bien todo el panorama que estamos ahora mismo planteando en el arranque de la administración Afura, pero aquí hay un factor que es fundamental y que ustedes como empresarios nos los han trasladado, y usted ya lo introdujo, el tema energía. ¿Cómo estamos? Porque de ahí vamos a partir en volvernos competitivos, en que si vienen alianzas entre capital hondureño y extranjero, hay que responder con ese servicio que sigue siendo para muchos una gran interrogante. ¿Lo tenemos bien, regular o en qué circunstancia estamos? Por favor. todos los países del mundo tienen energía eléctrica, Rosendo. O sea que ya el agua caliente no hay que inventarla, ya sabemos cómo funciona. Y el mecanismo que más funciona o que mejor funciona para que el consumidor tenga las tarifas más bajas, las tarifas más competitivas, es cuando usted abre el mercado. Cuando usted pone a los generadores a competir de verdad y que estén buscando clientes y que el cliente tenga la opción de cambiarse de uno a otro si no le venden la energía al precio que necesita y con la calidad que necesita, usted realmente los pone a competir. Y usted lo ve en el área de telecomunicaciones. Antes, para conseguir una línea telefónica, usted tenía que tener influencias. Ahora usted compra su SIM card en cualquier pulpería y usted habla con quien quiera cuando quiera. Entonces se simplificó bastante ese proceso. Y ahora es mucho más barato las comunicaciones que lo que eran antes. Entonces tenemos que lograr lo mismo en el sector energético. Honduras tiene que aprender a competir en esa parte. Usted tiene los países de Asia que han avanzado bastante, la India ha avanzado bastante, que son países con los cuales también nosotros competimos, y por lo tanto el tener tarifas bien competitivas se vuelve esencial, y la mejor manera es compitiendo. El segundo tema es que sí es necesario fortalecer la parte de la ENE en cuanto a la reducción de las pérdidas técnicas y no técnicas. Cuando usted tiene pérdidas del 35 o 38%, no hay empresa que lo aguante. La gente que nos escucha, que tiene una pulpería, imagínense que todos los días le estén robando o él le esté perdiendo el 35% más de lo que él tiene en su inventario. No hay forma que la pulpería subsista. Entonces sí es un tema que tiene que resolverse porque también le genera un costo superior a los 350 millones de dólares al año al país. Imagínense si ese dinero se pudiese invertir en salud y en educación, el país fuera otro. Entonces, por ambas vías, tanto por el tema del costo de la energía eléctrica, como también por el costo que tiene para el Estado esas pérdidas técnicas y no técnicas. Muy Pero ya bien. con una apertura de mercado donde usted pueda atraer a esos clientes y decirles, te vamos a vender a este precio, ya predefinido y garantizado por un periodo de largo plazo, ese cliente se puede venir y establecerse en Honduras. Muy bien. Voy a hacer la pausa, don Santiago, y cuando regresemos conocemos su opinión alrededor de este tema también sensible que es clave para el desarrollo del territorio nacional. Ya volvemos. Seguimos esta noche al banquillo don Santiago Ruiz Cabús, expresidente del CODE. Este tema de la energía para volvernos competitivos, ¿cómo se deberá llevar? Los grandes problemas que el país tiene ya los tocamos: seguridad, empleo, el tema de salud, que el presidente se ha metido de lleno en eso, y creo que el otro, y es transversal para todos, el tema de energía. Esto, si no se resuelve, le limita la inversión, porque cualquier inversión, por pequeña o grande que sea, es imprescindible que tenga que tener energía. Y en mí dio una descripción muy clara de cómo funciona en la mayoría de los países que tienen éxito. Aquí nosotros tenemos el éxito al otro lado de la frontera, cerquita, en Guatemala. En Guatemala se liberalizó el mercado, se segmentó el mercado también en lo que es transmisión, generación y al final el consumidor final. Y ha sido un éxito en ese país. Compite con precios de energía
mucho más bajos, casi la mitad de lo que tenemos en Honduras. Entonces, ¿por qué no seguir modelos de éxito? Aquí se estuvo con un eslogan de que la empresa ENE es tu empresa, pero nadie quiere ser dueño de una empresa quebrada y una empresa que da mal servicio y una empresa que le cobra precios exagerados por el servicio que da, de mala calidad, por cierto. Entonces, creo que tiene que buscarse una asesoría del más alto nivel. Creo que el agua caliente en este tema no hay que inventarlo. El monopolio estatal en esto no funciona, totalmente no funciona. Cada vez se convierte en un agujero más profundo que le sirve de lastre a todo el pueblo hondureño. Y proyectos, don Santiago, como el ferrocarril interoceánico, que ya, bueno, no es del gobierno pasado, es del siglo pasado que lo estuvieron planteando y nunca se echó a andar el mismo, ¿se podrá volver efectivo ahora? Aun y cuando, debemos decir, Estados Unidos no es una potencia ferroviaria. Esto lo han desarrollado más efectivo los asiáticos y los europeos. Pero ¿qué podemos encontrar en una obra de infraestructura de este tipo de envergadura? ¿Y cómo nos beneficiaría desde luego a nosotros por el tema del ingreso por el Pacífico de productos asiáticos y el despacho desde Puerto Cortés o de Castilla, qué sé yo? Ese proyecto, Chendo, sería un proyecto monumental que cambiaría totalmente el desarrollo económico y social de Honduras. Pero es un proyecto de una envergadura de clase mundial. Cuando se anunció en el gobierno de la presidenta Castro, creo que fue de las cosas positivas, pero se quedó en un anuncio. Todo esto conlleva un conjunto de cosas. A las navieras del mundo les interesa, a los países asiáticos para conectarlos con la costa este de Estados Unidos les interesa. ¿Cuántos años debería ser el desarrollo de este proyecto? Y necesita gente calificada al frente, no necesita políticos o familiares de turno llevando una cosa que tiene una magnitud que podría ser el despegue para siempre de este país, convertirse en un centro logístico de clase mundial. Y si no, mire Panamá. Panamá es un país que tiene empleo pleno. Panamá es un país que tiene un ingreso per cápita 3 veces que el ingreso o 4 veces que el ingreso de Honduras. Un país seguro, un país que usted ve que la gente vive alegre. Entonces, ¿por qué no seguir esos ejemplos? Creo que enfocarse, y si lo tocaron con el presidente Trump, el tema de inversiones de esta envergadura, sería espectacular para Honduras un proyecto de este tamaño. Y en cuanto a otras obras que no sé si a llamarlas repetitivas para el Valle de Sula, ¿cómo se deben poner en marcha? Jicatuyo, Los Llanitos, Tornillitos y también lo que tiene que ver con el tema de los bordos, bien hablando de infraestructura, que es otro de los grandes retos que se tienen para una zona productiva como el Valle de Sula. ¿Cómo volver más efectiva esa inversión? Porque creo que aquí don Santiago lo tiene claro eso desde hace más de 5 décadas, igual que nosotros que lo venimos escuchando y nunca se logra efectividad. Siempre y siempre estamos con inversiones. Emín. Las grandes inversiones en ese tema fue en la época del presidente Callejas, cuando se construyeron grandes cantidades en kilómetros de bordos, el tapón de los Oros y otros. El tema es que eso necesita de mantenimiento, dragado de ríos y mantenimiento de los mismos bordos. Eh, sí vale la pena. Son más de 80.000 hectáreas que usted puede recuperar de tierra solo en el Valle de Sula, más otras zonas del país. Eh, lo que hay que entender es que es para eso. Se ha querer justificar con generación de energía eléctrica. Ese es un añadido.
Lo que tenemos que entender es que estos son sistemas de prevención de inundaciones. Y al hacer eso, usted lo que hace es que activa tierras agrícolas que hoy básicamente no las puede sembrar porque siempre está con el riesgo de la inundación. Eh, Son obras que no generan inflación en nuestro país, generan crecimiento en el Producto Interno Bruto, generan mucha mano de obra y que son las obras en las que solo el Estado puede enfocarse. Es decir, eso no es algo que le corresponde al sector privado. El sector privado las puede ejecutar, pero el sector privado no las puede financiar. Esas ya son temas ya a nivel de Estado. Y por eso es importante, volvemos a la apertura con el gobierno de Estados Unidos, porque ellos están en la silla de todas las multilaterales con las que Honduras tiene relación. En el caso del Banco Interamericano de Desarrollo, más del 30% de los votos son de Estados Unidos. En el Banco Mundial, la presidencia o la silla principal es de Estados Unidos. En el caso del Fondo Monetario, lo mismo, su socio principal. Y son los bancos que tienen la capacidad para financiar obras de gran envergadura como estas que estamos hablando. Sí hay que entender que son proyectos que trascienden una administración, pero solo necesitamos de una sola administración que realmente quiera hacerlo. Una vez de que ya están adjudicados y los contratos están firmados y demás, ya los proyectos van avanzando. Pero sí es necesario si queremos hacer la recuperación del valle. Los que viajan a través del aeropuerto San Pedro Sula, que son más de 1 millón de personas al año, podrán ver de que el gobierno anterior hizo una inversión importante en modernizar y mejorar el aeropuerto, pero de nada le va a servir con los bordos de protección que tiene. Se nos viene, ni quiera Dios, otro huracán como el Mitch o ETA y OTA y se le va a volver a inundar. Entonces sí es necesario todos esos sistemas de protección de bordos y dragados de ríos y canales para poder ayudar a que el Valle de Sula esté 100% protegido. Muy bien, vamos a la pausa y venimos al cierre aquí en Al Banquillo, hoy con la participación de los empresarios Santiago Ruiz y Emín Abufele. Ya volvemos. Seguimos esta noche al Banquillo en nuestro cara a cara de hoy, aprovechando esta coyuntura de buena relación con la administración Trump, a sabiendas que Estados Unidos, como señala Emín Jorge, tiene bastante influencia en los organismos de crédito internacional. De hecho, hoy en Ciudad de Panamá ha iniciado la reunión de todos los gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo BID con las autoridades que se desplazaron desde Washington a Panamá. ¿Cómo aprovechar para que el tema de la deuda que Honduras tiene, que es millonaria, arriba de 18.500 millones de dólares, se pueda renegociar o se busque una readecuación y aprovechar estos recursos para las grandes inversiones que se están promoviendo ahora mismo? Lo podemos lograr, podemos buscar en Estados Unidos un interlocutor bueno para que nos apoye en nuestro cara a cara de hoy. Don Santiago Ruiz, con usted, ¿qué piensa de todo esto que se puede lograr si Estados Unidos entra en la negociación? Totalmente, Chendo. Si tiene al amigo que reparte el queque en todos esos organismos financieros, lo tiene como un aliado y una hasta amistad personal que llevar a su casa privada al presidente de la República, lo cual le causa sangre en el ojo a mucha gente. Creo que hay que aprovecharlo. O sea, el país tiene, como lo mencioné anteriormente, una oportunidad de oro de poder presentar proyectos trascendentales para el desarrollo del país. Ya esto de seguir buscando que nos regalen apoyos presupuestarios para venir a dilapidar el dinero en gasto corriente, creo que el presidente, con los mensajes que ha dado de que no van a alquilar carros blindados, que no le van a dar seguridad a vagos que nadie conoce, que llegaron por coyuntura a un puesto público, creo que son buenos mensajes que van generando confianza, y en este primer año en cómo logren ejecutar las ideas que tienen de achicar el gobierno para generar más inversión que va a generar bienestar en la población, creo que es algo que hay que aplaudir. Y el beneficio sustancial que lograríamos
si finalmente se da, por un lado, este achicamiento del gobierno, como lo ha planteado Afura, y si Estados Unidos finalmente nos tiende la mano, como ya se hizo, recordemos allá por el 2005, 2006, en la administración finales de Maduro y de Manuel Zelaya Rosales, con la condonación. ¿Cómo debemos aprovechar para volver efectiva esa inversión, Santiago? Creo que los hechos con cómo se vaya desarrollando el gobierno, que creo que desde el Congreso con el Ejecutivo han dado mensajes positivos y acciones positivas. Tema del RIT, que favorece al sector exportador con una traba interna. Estamos pidiendo que nos quiten aranceles cuando en el país tenemos cosas que desestimulan dar competitividad. Yo creo que la mesa está servida para haciendo un buen gobierno, para hacer un gobierno transparente, que los niveles de corrupción ojalá fueran cero, que pueda haber acceso a veedurías, los entes del Estado como que ya están, pero desde la sociedad civil, dar una apertura para mostrar de que sí se quiere hacer un cambio radical en la forma de cómo manejar los recursos del Estado. Creo que este primer año o primeros 6 meses va a ser crucial para ir viendo realmente si pueden ejecutar lo que ha sido propuesto al pueblo hondureño y que le dio el triunfo al presidente Afura. Muy bien, gracias, don Santiago. Cierro con usted, licenciado Min Jorge Abufele, enfocándonos en estos procesos de transformación que se han adelantado. El tema de la salud, el tema del seguro social, que hay un mixto que se retoma entre empresa privada, entre trabajadores y gobierno. ¿Cómo volvernos efectivos también en esta área sensitiva que sí que nos ha generado dolores de cabeza históricos a nivel de país? Que el presidente retome el tema y que él lo asuma, ¿qué tanto provecho se le puede obtener? A nosotros nos alegró bastante que el presidente Afura tocara ese tema con el presidente Trump. Y en ese sentido, Rosendo, yo creo que no hay que enfocar esfuerzos en ir a renegociar una deuda con los organismos multilaterales y demás. Yo me enfocaría en recursos frescos para poder desarrollar toda la infraestructura en el sector salud. ¿Cuánto hondureño muere porque no es atendido a tiempo o porque es mal atendido? Entonces, y la población que más sufre es la de escasos recursos. Ahí el Estado sí puede hacer una función importante en terminar los hospitales que inició la administración anterior y construir los nuevos y equiparlos con la tecnología más avanzada, de tal manera que los hondureños tengan acceso a la salud. Aplaudimos que el presidente, junto con el presidente del Congreso y los casi 90 diputados que votaron a favor de todas las acciones que se van a hacer durante un año en el sector salud y declararlo como emergencia. Tenemos demasiados compatriotas esperando cupo para una cirugía, demasiados compatriotas esperando cupo para un diagnóstico, incluyendo en el Seguro Social, donde no es gratis. Recordemos que en el Seguro Social paga su parte la empresa privada y paga también el trabajador. Y no es ningún tema gratuito como los hospitales públicos. Y por lo tanto tienen todo el derecho a que se les atienda de forma inmediata y con calidad. Sí es un tema que es urgente, tal cual lo declaró el decreto de emergencia, y es donde creo que vale la pena canalizar muchos de los recursos que podemos obtener a través de la banca multilateral. Y son temas que a la banca multilateral también le gusta poder apoyar porque va de la mano con el desarrollo y obviamente con un derecho humano como es la salud. Entonces sí es importante que lo tome. No creo que el presidente pueda estar los 4 años como ministro de salud, pero le va a permitir palpar de cerca y tener claro a detalle de cada uno de los problemas que tiene el sistema para poder ya tomar medidas específicas y puntuales que nos ayuden a resolver este problema y minimizar los tiempos de espera y la falta de atención que hay en la salud.
Muy bien, le agradezco tanto a don Emín Jorge Abufele y don Santiago Ruiz Cabús, empresarios de la zona norte del país, que nos han acompañado esta noche para valorar los alcances de este primer contacto directo que tuvo el presidente Aspura con el presidente Donald Trump este fin de semana en los Estados Unidos. Muchas gracias a ambos por su sintonía. Muchas gracias.